Ok, disculpen, fue una falla, no sé si mía o del sistema. Ya, estamos viendo las diapositivas. Habemos 6 todavía. Mandé 2 mensajes, ¿no? ¿Han visto los dos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, Profe, le escuchamos. perfecto, perfecto. Entonces, les había explicado el fenómeno de difusión, ¿no? Es un fenómeno de flujo de partículas debido solamente a la concentración de portadores. Entonces, con ese concepto y con lo que ya conocemos nosotros anteriormente de física, vamos a tratar de explicar cómo funciona la unión PN. Primero, como rectificador, ¿no? O sea, que deja pasar solamente la corriente en un sentido. Y después, en otras aplicaciones, como fotodiodo, como celda solar, láser, LED. Entonces, decíamos que en la región N, acá hay muchos electrones, entonces, y en la región P hay muchos huecos. Entonces, los electrones pasan a la región P por exceso de concentración y los huecos de la región P pasan a la región N también por exceso de concentración. Entonces, eso hace que esta región P quede cargada negativamente y la región N, en esta zonita nada más, quede cargada positivamente. Entonces, aquí se forma una especie de capacitor, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia de potencial también. Eso se llama potencial de contacto, ¿no? Potencial de contacto. Les dije que acá hay electrones, entonces el potencial acá es menor. Pero la energía de los portadores, por ejemplo, de los electrones, es la carga del electrón negativa por este potencial negativo. Acá el potencial es más negativo que acá, debido a que vinieron electrones. Entonces, se considera que acá es energía de los portadores más positiva que acá. Entonces, se crea una barrera de potencial para los electrones. Los electrones que están aquí tienen menos energía y tienen que ir a la región P, donde hay más energía, ¿cierto? Es decir, eso de cuando ya estamos en el estado de equilibrio. Cuando en el estado de equilibrio, entonces los electrones van a tratar de seguir pasando y acá, en la región P, siempre por la temperatura, por equilibrio térmico, se van a formar pares electrón hueco, o sea, hay electrones que se van a soltar de su enlace de silicio y van a formar huecos y electrones libres. Entonces, cuando esos, en esa creación, en esa generación se llama, es la palabra que se usa, entonces uno de ellos cae por aquí, entonces un electrón cae por aquí y el campo eléctrico que se había formado, les había dicho, era así, entonces el electrón es arrastrado de nuevo y regresado a donde es portador mayoritario. Entonces va a haber en el equilibrio, les decía, cuando no hay ninguna batería conectada, entonces va a haber un estado de equilibrio donde electrones fluyen de aquí y ese se llama fenómeno de recombinación porque los electrones se van a recombinar con huecos que encuentran al otro lado y como acá se generan electrones por procesos térmicos, entonces los electrones que caen van a llegar acá y ese proceso se llama generación. O sea, hay dos corrientes de electrones, una por recombinación y otra por generación. Entonces, en el equilibrio ambas tienen que ser iguales. Lo mismo acá, hay una recombinación de huecos que pasan al otro lado, donde hay electrones, y hay una generación de huecos que regresan al otro. Estas dos corrientes también se equilibran. ¿Está bien?
Eso es cuando todavía no se conecta ninguna batería. Cuando conectamos la batería, ¿qué va a pasar? Cuando conectamos la batería, lo que va a pasar es que depende de cómo la coloquemos, ¿cierto? Vamos a suponer que colocamos el P, se llama polarización positiva, así como está acá. Primero, aquí. Polarización positiva, que es el positivo de la batería a la región P. Entonces acá en la región N, que está por acá se va a colocar el electrodo negativo de la batería. El electrodo negativo. Entonces va a haber una diferencia de potencial negativa y los electrones tienen carga negativa, entonces los electrones van a subir su energía. Entonces esta brecha que había antes, esta barrera que había antes, disminuye. Entonces, como estos electrones, a medida que la energía es mayor, van teniendo una concentración menor, mejor dicho, la concentración, si a este le llamamos eje X, la concentración en esta dirección va a disminuir porque van a tener menor energía. Entonces, cuando hacemos esto de acá, entonces le subimos a toda la energía y los que van a pasar van a ser más que en el equilibrio. Va a haber un flujo de electrones neto, o sea, la JNR, acá está, ¿dónde está? Perdón, acá. La JNR le va a ganar a la JNG. ¿Por qué? Porque estos electrones suben. Esta figura está en equilibrio y el JNR es igual al JNG. Pero cuando esto sube, el JNR le va a ganar al JNG, entonces se va a crear una corriente neta. El JNG, como se debe solamente a las fluctuaciones de temperatura que hay acá, entonces se va a mantener igual. Entonces, el que va a predominar es el flujo de electrones de la región N a la región P. Y acá, lógicamente, sucede exactamente lo contrario. Entonces, ese flujo de electrones que sucede es más o menos siguiendo la ley de Boltzmann y va a ser exponencial a la diferencia de energía que ganaron los electrones. Es decir, el flujo de electrones que pasa de aquí para allá va a ser JNR0, que en equilibrio es igual a JNG0, aquí se ha puesto JNG0, y esto va a ser entonces el flujo de electrones multiplicado por la carga que va a pasar del N al P. Esta es la corriente entonces debida a los electrones y su N, dice acá. Pero en forma similar se crea una corriente de huecos que pasa de la región P a la región N. Es decir, los electrones que van a circular por la batería son portadores minoritarios, acá, ¿no? Porque acá los electrones en la región N son portadores mayoritarios, pero cuando pasan acá ya son portadores minoritarios, y cuando dan la vuelta son entonces los portadores minoritarios los que originan, los que explican la corriente eléctrica. Y en la región acá también los huecos pasan de la región P a la región N, donde van a ser minoritarios, y cuando están los huecos en la región N, los huecos son positivos, los huecos en la región N van a venir aquí y van a ser regresados a P otra vez, donde vuelven a ser mayoritarios. Bueno, la cosa es que estas son las expresiones para la corriente de electrones y la corriente de huecos. Lógicamente, la suma de las dos corrientes se puede escribir de esta manera, sumando simplemente estas dos, JNG y JPG, ¿cierto? Y va a salir esto de acá. Esta I sub 0 es muy importante para lo que vamos a explicar después, se llama corriente de saturación. Corriente de saturación, y lógicamente este término está creciendo exponencialmente cuando el potencial es positivo, ¿no? Es esta, ¿no? Es esta curva de acá. Bueno, esta es la teórica, sí. Y cuando polarizamos al revés la unión PN, el diodo lo polarizamos al revés, el negativo de la batería
va al P y el positivo va al N. En ese caso, ¿qué pasa? Entonces, el electrón disminuye su energía, ¿no? ¿Por qué? Porque el positivo, ¿no? Del potencial, con la carga negativa del electrón, te da una cantidad negativa, entonces va a haber un decrecimiento. Se agranda la barrera, ahora va a ser más difícil que los electrones pasen. Entonces, lo que gana es entonces en ese caso, lo único que queda es la corriente de generación. O sea, los portadores P, que son acá y que vuelven acá minoritarios, van a ser arrastrados de todas maneras, los huecos, de todas maneras que llegaron acá, van a pasar, ¿no? A ver, ¿está bien? No, son electrones que regresan a esta zona y van a ser arrastrados acá al positivo y van a regresar allá, ¿no? A ver, ¿cómo es acá? En este caso la corriente no es por minoritarios. En este caso, ¿quién produce la corriente? A ver, la corriente es debido a que la que domina acá es la corriente de generación. La recombinación, no hay electrones que pasan a recombinarse para acá, sino hay electrones que vienen. Y son muy pocos, ¿no? Y son menos que en el equilibrio, ¿no? Esta es la corriente, entonces, uno menos algo. O sea, si hubiera en equilibrio, entonces esto sería JNG0, pero debido a que ahora disminuyó todavía lo que había antes, entonces acá, suponiendo que el B sub 0 en este caso es el voltaje de la batería, así a secas, o sea, es una cantidad positiva. O sea que esto va a ser algo muy pequeño, muy pequeño. Entonces, eso es lo que explica acá los dos comportamientos. Los dos comportamientos. Esta curva segmentada son las dos ecuaciones que hemos visto, teóricas, y esta de acá son experimentales, pero aclarando que esta de aquí está, acá en este eje dice miliampere, pero para este pedacito de la curva es microampere, o sea, se ha exagerado para ver en detalle lo que está pasando. Va a haber acá un fenómeno de ruptura que da lugar también a un desarrollo de tecnología que son los diodos Zener, pero que por ahora no lo vamos a tratar. Entonces, esta fórmula explica las dos partes. Este B sub 0 hay que tomarlo como positivo para la polarización positiva. Entonces, si este B sub 0 es positivo, vamos a tener esta curva de acá. Y si este B sub 0 es negativo, vamos a tener esta curva de acá y la corriente va a ser negativa porque el que va a ganar es el menos 1. ¿Sabe? O sea, esta curva solita explica los dos. Y aquí estoy enfatizando que I sub 0 es la suma de estas corrientes de equilibrio. El JNG0 más el JPG0. ¿Cierto? Son dos corrientes que suceden en equilibrio. En el equilibrio estas se contraponen, o sea, son con signo menos, pero aquí se están sumando. Esto se llama corriente de saturación. A esta suma se le llama corriente de saturación. Entonces, eso es lo que pasa en la unión PN. Ahora, acá yo me he propuesto 3 ejercicios, cálculos simples. Uno, para explicar, ¿no? Para deducir una fórmula para este I sub 0. ¿Qué factores influyen que este I sub 0 sea grande o que sea pequeño? Es una cosa que vamos a hacer. Otra cosa que vamos a hacer es medir o deducir una fórmula para el ancho de esta unión. ¿Está bien? O sea, en micras, en centímetros, en milímetros, esta zona que se llama zona de carga. ¿Cuáles son las dimensiones de esta zona de carga? ¿No? En general, la gran parte de material tipo N es más o menos neutro, o sea que los iones se equilibran con los electrones, y acá también los huecos se equilibran con los iones, o sea, pero acá hay una zona donde sí existe cargas eléctricas, se llama zona de carga, región P y región N. Generalmente se divide así al diodo, en 3 regiones, y esta región puede ser algunas veces ancha y algunas veces pequeña. ¿De qué depende? Vamos a ver de qué factores depende. Uno de ellos, obviamente, es el dopaje.
¿no? Del número de impurezas que se le han introducido tanto a un lado como al otro lado, del coeficiente de difusión, etc. Entonces, hay tres ejercicios que quería ver, como les dije. Uno es el cálculo de esta I sub 0. Otra cosa es el tamaño en milímetros de esta unión, ¿no? De esta región de carga. Y el otro es el, el valor de este potencial de contacto, ¿no? Acá vamos a hacer unos tres cálculos rápidos, según el Omar siempre. Entonces acá está la diapositiva, son tres diapositivas para explicar el cálculo de esta I sub 0. Entonces, acá está la unión PN, ¿cierto? Las tres zonas que les había mencionado, zona P, zona N, y los huecos vienen por difusión de la P a la N. Y los electrones por difusión vienen del N al P, ¿cierto? Y aquí están los dos gráficos. Los dos gráficos. Acá son, esta N sub P significa electrones en la región P y acá hay huecos en la región N. Entonces, en esta diapositiva se va a estudiar esta parte de acá. Huecos en la región N. ¿No? Y este gráfico está acá al revés, ¿no? O sea, es la zona. Aunque creo que podemos ver este gráfico. Vamos a ver. El campo eléctrico está aquí y el campo eléctrico tiene esta dirección, ¿cierto? El campo eléctrico tiene esta dirección. O sea que los huecos van a ir de aquí para allá, ¿no? Y más o menos esta zona se puede decir que, en esta zona se puede decir que no hay campo eléctrico, también acá. Entonces, eso es lo que significa esta línea. El campo eléctrico está concentrado en la unión misma. Entonces, aquí que dice, yo no puedo ver bien porque me están tapando sus fotos de ustedes. Discutimos primero la polarización. La barrera de potencial es reducida. Dice, ya. Los huecos son inyectados desde la región P, donde son mayoritarios, a la región N, donde, por ejemplo, estos que están aquí. Podemos hablar de esta figura. Entonces, los huecos van a ser, primero vamos a hablar, en realidad lo único que vamos a hablar es de la difusión de huecos. Vamos a hablar de la difusión de huecos y después, por analogía, vamos a escribir una fórmula similar para la difusión de electrones. Entonces, esta formulita que está aquí simplemente es una copia de la que discutimos hace un rato, cuando hablábamos de difusión, ¿cierto? De esta de acá, ¿no? Aunque aquí le he puesto solamente L, una L nada más, no hay gamma, ¿no? Sí, no considera el campo eléctrico. Ajá. A ver, vamos a ver esto. A ver. Le pone X sobre LP. Ya, bueno. Eso no es problema, ¿cierto? Se puede entender. Porque acá pone dos constantes, ¿cierto? Acá pone constante entre LD. Podemos unir las dos constantes en una sola y podemos decir que la solución a esta ecuación es de la misma forma que esta de acá, ¿no? Porque gamma y L sub D los unimos en una sola. No nos hacemos problemas con esa formulita. Entonces, esa misma fórmula que acabamos de ver es la que está aquí. O sea, los electrones pasan de aquí, a esta zona le llamamos X igual a 0. Entonces van a venir y cada vez van a haber menos electrones, menos huecos, perdón, en la zona N. Acá hay un número importante de huecos, pero después va a disminuir. Y la regla es esta de acá, según la ecuación de difusión que vimos hace un rato. Este es
este término que está acá es el exceso, le llamamos P sub N1 al exceso de huecos, porque acá también había una cantidad, esta es la región N, ¿cierto? Pero en la región N también había una cantidad de huecos antes de la unión. Antes de la unión ya habían huecos en la región N. ¿Cómo se obtenían esos huecos en la región N? P significa hueco. P sub N significa huecos en la región N. Y P sub N0 significa huecos en la región N en el estado original. O sea, cuando, ¿está bien? Si está dopado con electrones, este material que está acá, con electrones está dopado, ¿cierto? Entonces, cuando todavía no se había unido, ¿por qué hay huecos? ¿No? Ya les dije al principio que había una ley de acción de masas que nos dice, está bien, los N son mayoritarios, pero son iguales a N sub D, donde N sub D es el número de donadores que se introdujeron, ese es N, pero también hay un número pequeño de huecos en esta zona N, también hay un número pequeño de... ¿Y cómo se calcula? Por la ley de acción de masas, N sub I al cuadrado entre N sub D, ese es este de aquí, ¿cierto? Y los que van entrando son estos de acá. Entonces, ese exceso es el que se llama P sub N1. El exceso es el que se llama P sub N1 y eso es lo que estamos calculando acá. El exceso en X acá no es X igual a 0, es para cualquier X mayor o igual que 0. Acá hay una pequeña falla en este subíndice. ¿O no? No, no hay falla. Todo está bien. Lo que pasa es que P sub N1X es igual al P sub N1 que está en X igual a 0 por esta exponencial. ¿Cierto? Ese P sub N1, 0. O sea, aquí mismo hay una cantidad de portadores. Entonces aquí está la solución, entonces, ¿cierto? Esta es la forma como entra. Y ahora, el P sub N el original cuando ya se coloca, ¿no? La batería y se reduce el potencial, ¿no? Cuando ya colocamos una batería y se reúne el potencial, el Pn en x igual a 0 ya no es el normal, ¿cierto? ¿Está bien? O sea, estamos hablando de este Pn0 que está aquí cuando todavía no lo uníamos, pero ahora lo unimos y le ponemos una batería. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por Boltzmann esto sube, ¿cierto? Por Boltzmann esto sube, entonces la concentración de huecos ahí va a variar y va a ser así. El que había antes por este potencial E a la B sub 0 K sub T. Esta es la población de portadores en el punto X igual a 0. ¿No? Y como hay que restarle, esto de acá, lo restamos del original, Pn1 en X igual a 0 es esto menos lo que había en el estado de equilibrio. Entonces llegamos a una fórmula para el Pn1x, que es esta de acá. Esta formulita entonces me da la solución para esta situación. La ecuación de difusión aplicada a los huecos que se están pasando. La ecuación de difusión que vimos hace rato, la aplicamos al caso de los huecos que están pasando a la región N cuando hay un potencial B sub 0. Y eso sale toda esta cantidad. Entonces, esta es la concentración de portadores minoritarios en la región N, o sea, de huecos en la región N. Entonces, estos van a originar un flujo y por lo tanto una corriente, y el flujo está dado por la ley que habíamos dicho, la ley de Fick. Producen una corriente eléctrica según esta ley, ¿no? Pn1 o Pn es igual porque solamente lo diferencia una constante, ¿cierto? Acá está Pnx y acá está Pn1. Entonces la deriva es la misma, ¿cierto? Esta es lo que va a generar la corriente en
de huecos, la corriente de huecos en la región N. Y esa corriente de huecos en la región N va a depender de X según esta forma. Según esta forma. Pero si hacemos en el mismo borde, o sea, cuando X igual a 0, en el mismo borde de la unión, entonces simplemente vamos eh, a ver que la corriente de Pn, cuando X igual a 0, este término se va a volver 1, o sea, va a quedar esto que está aquí. Entonces, este es un resultado para la corriente en el borde, acá, ¿cierto? Pero igual, como acá hay una fórmula para la corriente de huecos que van de P a N, puede haber una fórmula igualita, cambiando los subíndices nada más. Si aquí era P, le ponemos N, si aquí era N, le ponemos P, acá era P, le ponemos N, pero ahora le invertimos acá. Una fórmula para la corriente que va de N a P. Entonces va a ser igualita con los respectivos cambios de los subíndices y sumamos. Esto lo sumamos con algo que no está escrito aquí, ¿no? Pero que es fácil de entender porque se cambian los subíndices. Entonces sumamos los dos y vamos a tener entonces la corriente debido a los dos tipos de portadores. Huecos que van a la región N y electrones que van a la región P, o sea, por difusión. Entonces la suma de estos dos es lo que se llama entonces la corriente de, bueno, esta corriente va a depender del voltaje. Esta corriente va a depender del voltaje. Pero el factor, esto lo tenemos que comparar con esta formulita que habíamos escrito acá, que vale para las dos polarizaciones, con los signos respectivos que ya expliqué. Esto de aquí vale para las dos, pero este factor que está aquí, este factor es el I sub 0 que está acá. Esto es lo que se llama corriente de saturación. Entonces, esta es, acá está también, la corriente de saturación. Entonces, este factor es el que se puede deducir haciendo este razonamiento en base a los fenómenos de difusión. Entonces, depende de los coeficientes. El I sub 0, ¿de qué depende? El I sub 0 depende de los coeficientes de difusión que están en la ley de Phi y de la longitud que depende del sistema que está viendo. Depende del tipo de semiconductor, principalmente del tipo de semiconductor, si es silicio, si es arsénico de galio o si es germanio. Entonces, todo esto que está acá es el I sub 0. Depende del número, ¿cómo se llama esto de acá? Este es N, este es P. ¿Cómo se lee esto? Se lee electrones en la región P. Y esto de acá se lee huecos en la región N. Electrones en la región P son portadores. Electrones en la región P son portadores minoritarios. Huecos en la región N también son portadores minoritarios. ¿Cierto? ¿Y cómo se obtienen los portadores minoritarios? A partir de los portadores mayoritarios, por la ley de acción de masas. Por ejemplo, este NP0, ¿qué va a ser? Este NP0, ¿qué va a ser igual? Va a ser al NI cuadrado entre la población de huecos en la región P, o sea, de portadores mayoritarios. Y esto de acá, ¿cómo se lee también? Este de acá viene a ser el número de iones aceptadores. Y acá el número de iones donadores, ¿cierto? O sea, acá en buen romance de átomos de galio y acá de átomos de arsenio introducidos al silicio, por ejemplo. Entonces, acá tienen una idea de todo lo que influye para la corriente básica, esta I sub 0. Depende del material mismo, la concentración intrínseca, que a su vez depende de la temperatura. La concentración intrínseca, que a su vez depende de la temperatura. Y depende del coeficiente de difusión, este otro término que también tiene que ver con la difusión, y depende de las impurezas introducidas. Entonces, este es el I sub 0. ¿Qué es importante el I sub 0 para lo que vamos a ver con los dispositivos? Y esta es otra
es otro problema. Ya le dije que íbamos a resolver 3 problemas, ya resolvemos uno. Ahora, este problema que está aquí se refiere al cálculo del potencial de contacto. Esto es importante para aclarar conceptos. Cálculo del potencial de contacto. Acá está la región N, la región P, y esta es una zona de carga, donde entran electrones a la región P y huecos a la región N, y se crea acá una carga negativa y acá una carga positiva. Entonces, el N, la concentración intrínseca, en general, la población, en un lado, la población de electrones está dado por esta formulita, y acá lo hemos aplicado, esta concentración de electrones en el material tipo N, y acá número de electrones, pero en el material tipo P. Electrones en el material tipo N y electrones en el material tipo P. Ambos obedecen una fórmula similar a esta, ¿no? Ambos. Acá está el E sub Cn, E sub Cn, es esto que está aquí, no sé si E sub Cn es en el lado de la región N el mínimo de la banda de conducción. Y esto que está acá, E sub Cp, es también el mínimo de la banda de conducción, pero en la región P. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que están entrando acá. Y el nivel de Fermi, como les había dicho, es un nivel común, que es todo esto, es el nivel de Fermi. ¿Cierto? Aquí está, el nivel de Fermi. Entonces, este sub G, también se podría decir que si establecemos por acá en la banda de conducción un cero, esta es la fórmula general antes, cuando colocábamos por aquí el cero y a todo esto le llamábamos E sub G. Pero lo estamos usando acá, esta fórmula la estamos adaptando para esta situación de acá. Entonces, estas son las concentraciones aquí, en esta de acá y acá, ¿no? ¿O no? No. No, no, no. Esta es la concentración de electrones aquí. Y este de acá es la concentración de electrones acá. La concentración de electrones, que es menor, ¿cierto? Entonces, dividimos ahora las dos concentraciones. Dividimos las dos concentraciones, el nivel de Fermi se elimina y solamente queda esta diferencia entre C sub Cn y C sub Cp. Esta diferencia es el potencial de contacto. O sea, cuando se efectúa acá esta división, sale acá que es proporcional a la exponencial E por phi sub 0. ¿Está bien? Entonces de aquí, lógicamente, se toma logaritmo y se despeja el potencial de contacto que viene a quedar esto. Este es el potencial de contacto. Este es el potencial de contacto. ¿Pero en qué está dado? ¿En función de qué? De estos portadores que son mayoritarios, porque estamos en la región N, son electrones en la región N, y estos portadores minoritarios que están en la región P. ¿Cierto? Entonces, acá lo que se puede hacer es esta N de P0, no, acá ya se puso ya. Esta N de P0 ya se puso como en función de P de P0, que son portadores minoritarios. En lugar de poner NP0, acá ya se puso PP0 entre NI cuadrado. Si no, hubiera sido solamente el logaritmo de esto que está aquí, ¿cierto? N entre N0, NP0, pero acá el NP0 ya fue reemplazado, porque estos son portadores minoritarios, son reemplazados en términos de portadores mayoritarios. Y esta es la formulita para el potencial de contacto. Esta es la formulita para el potencial de contacto. Bueno, ¿saben qué? Otra vez, tengo un problema porque yo creía que había pagado, pero parece que ellos no han recibido y no me están dando mi Zoom pagado que yo tenía. Entonces, vamos a cortar ahí, pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece si el viernes hablamos una horita? ¿Está bien? ¿O lo dejamos ya para la próxima semana? Hablen.
¿Quieren hacer clase el viernes 1 hora para Profe, terminar superconductores? O una sea que la consulta. próxima semana hablamos solo de superconductores. Profe, ¿Aló? Digan, exprésense, por favor. profesor, para la otra semana ya no va a haber práctica, entonces. Eso también podríamos conversarlo, ¿no? De repente no damos práctica esta semana y dejamos todo para la próxima semana. Y sería una práctica larga que usted la entregaría en la semana de fiestas patrias. Dicho sea de paso, la semana de fiestas patrias solamente tiene un día feriado, o sea que pueden trabajar los otros 5 días. ¿Qué les parece? Eso estaría bien, profe. ¿Hacemos clase este viernes o no? Para terminar el capítulo de semiconductores. 1 hora por lo menos me falta. Viernes a las 4. Sí, profe, sería más mejor, más Ya. accesible. ¿Alguien en contra? Nada, aprobado. Entonces, viernes a las 4 terminamos Entonces, con semiconductores y ya. comenzamos con superconductores. Ahora, al otro... Esta semana ya no hay práctica, entonces, profe. ¿Perdón? Esta semana no sería la práctica. Ya, suspendemos la práctica esta semana. Tenemos tiempo para tomarla la siguiente semana. Va a ser una práctica que les puede tomar más de un día. Entonces, puede ser 2. Pero va a dar más tiempo, profe. Sí, claro, claro, eso es lo que te estoy diciendo. Ah, ya, ok. Lo cortamos ahí, entonces nos vemos el viernes de 4 a 5. ¿Les parece? Ya, profe, listo. Ya, disculpen por los inconvenientes. Sí, profe. Cuídese, profe. Está bien, profe, está bien. Ya, perfecto. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hablamos, profe. Hasta luego, el viernes nos vemos. Hasta el viernes, entonces. Chao.